Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado aquel a quien Dios corrige. Leamos dos textos del Antiguo Testamento. El Salmo 94:12, que dice: Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes. Y Job 5:17, que dice: He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El primero de los textos habla de la corrección de Dios y el segundo del castigo como instrumento de la corrección. Así pues, corrección y castigo son dos caras de una misma moneda para hacer frente al pecado. Hablemos en primer lugar de la corrección del Dios Todopoderoso. Dios corrige a los suyos cuando pecan y se desvían de la senda recta. Dios se preocupa por sus hijos cuando estos se desvían de no solo del camino de Dios, del camino de la luz, del camino de justicia, sino que cuando lo hacen, transitan la senda del mal, hacen en definitiva aquello que es impropio, aquello que es incorrecto delante de Dios. Y cuando el pueblo de Dios, cuando los creyentes se desvían de esa senda recta, Dios procura corregirles para enderezarlos, para volverles a la senda recta. Hebreos 12:6-8 dice: El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Dios sabe que la corrección es impopular y que no gusta en el momento en que ésta se recibe. Por eso Hebreos 12:11-13 dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. La corrección, como una medicina que se tiene que tomar, es amarga y no gusta. La corrección, como una operación, es desagradable y no gusta. Es incómoda, es molesta, es dolorosa. Y aquel que recibe la corrección, como el que recibe una medicina o como el que recibe una operación, no se siente a gusto. Y esto hace que algunos creyentes menosprecien y aborrezcan la corrección cuando la reciben. En Job 5:17 se dice: No menosprecies la corrección del Todopoderoso. En Proverbios 5:23, Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Y en Proverbios 15:10, la reconvención es molesta al que deja el camino y aborrece la corrección. En todos estos textos, el denominador común es el menosprecio de la corrección. Es decir, al ser humano no le gusta que le digan cuando hace lo malo que lo está haciendo. No le gusta que le señalen cuando está en el desvío, cuando está en el error. Al ser humano no le gusta, por la soberbia, por el orgullo, por la ignorancia también, por muchas razones, el ser humano no quiere ser corregido cuando lo necesita. Pero los que reciben la corrección son sabios y serán más sabios. Serán más sabios, más prudentes, más justos, más honestos. Los que reciben la corrección irán a mejor. Proverbios 13:18. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15:5-32. El que guarda la corrección vendrá a ser prudente y tendrá entendimiento. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. En todos y cada uno de estos textos
se ensalza la corrección recibida por el fruto que ésta produce en la vida del que la recibe con gozo, el que la recibe entendiendo que sin ser esta pues necesariamente agradable, pues es necesaria y produce fruto. Los que rechazan la corrección sufrirán pobreza, vergüenza y muerte espiritual. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Así pues, la corrección es necesaria. El que la recibe, el que la acepta, mejora, se vuelve más sabio, y el que la rechaza empeora, se vuelve más pobre, más mísero, y al final experimentará vergüenza e incluso puede ser que muerte espiritual. ¿Cuáles son los medios para la corrección? ¿Qué medios utiliza Dios para corregir a los suyos? La palabra de Dios, en primer lugar, que transmite enseñanza, exhortación, consejo y reprensión. Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Por tanto, la palabra es un instrumento para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para, en definitiva, hacernos mejores personas y mejores hijos de Dios. La palabra nos corrige porque nos llama a la conversión, nos llama a volver al camino recto, al camino bueno. Job 36:10. Despierta el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. La palabra de Dios nos llama a convertirnos, a volvernos a Dios, a dejar nuestros malos caminos y volver a Dios. Pero algunos, aquellos que no reciben la corrección que transmite la palabra, perseveran en el pecado. Jeremías 7:28. Esta nación no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Sofonías 3:2 y 7. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. La castigué, mas ellos se apresuraron a corromper sus hechos. Hay quien, cuando oye la voz de la corrección, de la palabra de Dios, no solo no obedece, no solo no agacha la cabeza y obedece, sino que se ensoberbece y actúa como aquel caballo que con ímpetu corre a la batalla, que corre hacia la muerte, corre hacia el precipicio y se despeña por él. El castigo de Dios, el castigo de la corrección es necesario cuando el creyente desoye la palabra de corrección. Por lo general Dios emplea la palabra, que es como un sonido de silencio, de música celestial, que trata de llevarnos al bien, de llevarnos a todo aquello que es justo y bueno. Pero cuando el creyente desoye la voz de la palabra, primer medio de la corrección, cuando el creyente desoye la voz de la palabra, entonces, en segundo lugar, como plan B, digámoslo así, Dios emplea el castigo. Y este castigo es necesario si se ha producido una situación de rebeldía ante la palabra oída. Génesis 4:13. Dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Dios le había reprendido, le había hablado previamente, pero ahora Caín solo se preocupaba del castigo. No le preocupaba otra cosa, no le preocupaba a su hermano muerto, no tenía ningún tipo de arrepentimiento, ni siquiera remordimiento. Todo lo único que le preocupaba es cómo le podía ir en los tiempos futuros. El Salmo 50, versículo 17 dice: tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. De nuevo, el texto nos está diciendo que hay personas que aborrecen la corrección y que, por tanto,
ellos mismos de alguna manera provocan o hacen que Dios tenga que intervenir con castigo en sus vidas. Y a veces ocurre, que ni siquiera el castigo corrige a aquellos que son desobedientes, recalcitrantes, aquellos que son personas tosudas, empecinadas, que quieren persistir en el mal. Jeremías 5:3, oh Jehová, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Hay personas, por tanto, que no oyen la voz de Dios, no oyen la corrección por la palabra, y tampoco oyen la voz de Dios a través de la corrección. Porque el castigo, tristemente, el castigo de Dios endurece a los que aman el pecado. Hay personas que aman el pecado. Jeremías 17:23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Hay personas que de ningún modo quieren bajarse del burro, como se suele decir, quieren doblegar su cerviz, quieren salir del error, del mal camino en el que andan. Personas que no quieren. Cuando se les llama a salir por la palabra o por el castigo, la corrección, solo se empecinan y se obstinan en seguir haciendo lo malo. Por eso dice la palabra, bienaventurado el hombre a quien Dios corrige y castiga. Job 5:17, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Por qué es bienaventurado el hombre a quien Dios corrige y castiga? Porque la corrección y el castigo nos llevan a experimentar el amor y la salvación de Dios. Dios corrige y castiga por amor. Los seres humanos corregimos y castigamos por ira, por falta de paciencia, por impaciencia. Los seres humanos somos justicieros, vengativos, y cuando aplicamos castigos a otros, los hacemos en pecado. Pero Dios, cuando nos corrige, cuando no tiene más remedio que corregirnos con castigo, porque hemos desoído, porque desoímos su palabra, Dios lo hace por amor. Proverbios 3:11 al 12 y 13:24. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Isaías 53:5, hablándonos del Mesías, se dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En definitiva, Dios corrige y castiga por amor. El Hijo de Dios, de hecho, murió en la cruz, vino a salvarnos por amor. Por amor se entregó por nosotros. Por amor a nosotros sufrió nuestras rebeliones, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras culpas, cargó con nuestras miserias. Todo eso lo hizo por amor. Por tanto, la corrección y el castigo son manifestaciones de la salvación de Dios, del amor y de la salvación de Dios. Jeremías 30:11. Yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. A ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y convertíos a Jehová vuestro Dios,
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios, cuando tiene que castigar, lo hace por amor, lo hace para corregir, lo hace para salvar. Jeremías 50, 27. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Pero también el castigo de Dios habla de la justicia de Dios. Habla del amor, habla de la salvación, pero también de la justicia. Las tres cosas van siempre unidas. Lamentaciones 4:22. Se ha cumplido tu castigo, castigará tu iniquidad, descubrirá tus pecados. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y perpetuamente ha guardado el rencor. Así pues, Dios castiga por amor, Dios castiga para salvar, y Dios castiga para reprender al malo, aquel que guarda el rencor, aquel que violó todo afecto natural, aquel que es malo porque quiere y hace lo malo porque quiere. También es bienaventurado el que Dios corrige, porque la corrección y el castigo lleva al que lo recibe en el nombre de Dios a percibir la gloria de Dios. Como hemos visto, el castigo y la reprensión muestran los atributos de Dios, muestran el amor, y quien habla del amor habla de la bondad, de la misericordia, de la salvación, que nos habla de la entrega, del sacrificio de Dios dando a su Hijo, del don de Dios, y habla de la justicia. Dios es santo, Dios es luz, y en ningún modo puede dar por inocente al culpable. Por tanto, la corrección y el castigo de Dios dan al que lo recibe con gozo, con fe, con temor de Dios, una percepción de la gloria de Dios, de la imagen de Dios. Quien recibe el castigo de Dios con fe y con temor, aprende a conocer a Dios. Aprende a conocer que ciertas conductas son malas, son erróneas, y que es normal que Dios nos reprenda con su palabra primero, y nos llama a salir de esas conductas, primero con su palabra, y después nos reprenda si persistimos en hacer lo malo. Por tanto, ser castigados por Dios significa conocer a Dios, su amor, su salvación, pero también su justicia. Yo castigo, dice Jeremías 23:2, la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Cuando Dios castiga, es que hay pecado por medio. Hay pecado por medio. Pecado recalcitrante, pecado reiterado, que hay soberbia, que hay una actitud de persistencia, de insistencia en seguir una línea mala, y no se quiere abandonar esa línea mala para hacer lo bueno. Pero el castigo de Dios, por supuesto, cuando Él tiene que usarlo, tiene que aplicarlo, hace distinción entre los grados de maldad y de culpabilidad de las personas. No todos los malos son igualmente malos, no todos los que hacen el mal lo hacen igualmente, con el mismo grado, con la misma intensidad. No todas las personas que hacen, lo malo, merecen la misma condenación o el mismo castigo de parte de Dios. Dios es justo y castiga según la medida del pecado. Jeremías 15:3 dice: enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. 4 géneros de castigo. Y en Jeremías 46:28 dice: a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. Y en Lucas 10:12 se dice que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
En definitiva, lo que nos viene a decir todos estos textos que hemos leído es que el castigo de Dios está a la altura o a la medida del pecado. Dios es justo y a un pecado pequeño pues le da un castigo pequeño, a un pecado mediano le da un castigo mediano, a un pecado grande le da un castigo grande. Dios castiga a la altura del pecado. Porque para corregir un castigo pequeño es suficiente para que un pecado pequeño sea abandonado. Para corregir un castigo mediano es suficiente para que un pecado mediano sea abandonado, y así sucesivamente. Dios, que conoce todas las cosas, sabe la medida del juicio, del castigo que tiene que emplear en cada caso. En cualquier situación, en cualquier caso, la corrección, el castigo de Dios siempre pretende deshacer y quitar el pecado. Que abandonemos el pecado, que lo abandonemos, que entendamos que el pecado está mal, que nos arrepintamos, que nos apartemos de él, que volvamos a Dios. Siempre el castigo de Dios, siempre la reprensión de Dios, siempre tiene un propósito pedagógico, si es por la palabra, y si es por un castigo físico del tipo que sea, pues de llevarnos a la senda del bien. Salmo 39, 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Estos dos textos son muy interesantes porque nos dice cómo la corrección del pecado humano solo se produce en ciertas circunstancias mediante el castigo. Con castigo por el pecado corrige al hombre. Deshaces como polilla lo más estimado de él. Así pues, Dios tiene a veces que emplearse con la dureza de la corrección, para que abandonemos actitudes y conductas necias. Como hemos leído también, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Aquí se está refiriendo al adolescente, a este tipo de etapa de la vida en la que las personas pues no son ni niños ni adultos y están permanentemente en una situación de no entender lo que está bien por esa permanencia de la infantilidad y por esa ausencia de la etapa adulta, por esa estar entre dos aguas, hace que los muchachos, los adolescentes, pues con frecuencia sean necios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Esto nos está hablando de que el hombre, el ser humano, en ciertos momentos de la vida, en ciertas etapas de la vida, pues es más fácil que peque, que cometa errores, que se equivoque, y Dios tiene que, como dice el texto, la vara de la corrección la alejará de él. Aquí la palabra vara implica que a veces la corrección tiene que doler. No significa que Dios esté promocionando aquí el castigo físico, ni que tengamos que promover el castigo físico, pero lo que está diciendo es que aquí la corrección a veces tiene que doler. La corrección que viene de Dios, y también la nuestra que hacemos nuestros hijos, pues si decimos a nuestros hijos que si no hacen tal cosa, pues les privamos de algún privilegio, pues tenemos que cumplir nuestra palabra. Que si no hacen tal cosa, o que si hacen lo malo, les quitamos algún tipo de juguete o algún tipo de cosa que les gusta mucho, pues tenemos que cumplir nuestra palabra. Ellos tienen que entender que lo que está mal no debe hacerse y que hacer el mal tiene consecuencias. La corrección y el castigo así. Por tanto, purifican y sanan el corazón de aquel que está arrepentido. Si una persona ante el castigo
se arrepiente, pues obviamente esto le purifica. Esto quiere decir que así como el oro es purificado de la escoria, de la basura que tiene según sale de la mina, con el fuego, pues también el pecado, la necedad, debe de desaparecer de nosotros mediante el fuego de la corrección divina o humana. Cuando digo humana, quiero decir evidentemente con la palabra de Dios o con el uso de sanciones, de disciplinas que puedan llevar a la persona realmente a entender, a darse cuenta que está equivocado y a corregirse y enmendarse. Dice Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Y dice Job 34:31, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo y no ofenderé ya más. En definitiva, el castigo tiene el propósito, la corrección tiene el propósito de enmendarnos, de enderezarnos, de llevarnos del mal al bien, de lo torcido a lo derecho, de lo injusto a lo justo, etc. Hemos, hermanos, hablado de aquella bienaventuranza que dice, bienaventurado aquel a quien Dios corrige. Y hemos visto que la corrección del Dios Todopoderoso es con los suyos cuando estos pecan para volverlos a la senda recta. La corrección es impopular y no gusta, pero solo quienes la reciben serán sabios y salvos. Solo quienes reciben la corrección recibirán el perdón de pecados y la vida eterna. Los medios para la corrección son la palabra de Dios que transmite enseñanza, exhortación, consejo y reprensión. Y si la enseñanza es rechazada, pues entonces el castigo de Dios para quienes desoyendo la palabra de corrección se ensoberbecen y persisten en pecar. Y hemos visto la frase bienaventurado el hombre a quien Dios corrige y castiga. Y hemos dicho que es bienaventurado aquel que recibe la corrección de Dios, porque la corrección y castigo nos llevan a experimentar el amor, la salvación y la justicia de Dios. Somos bienaventurados cuando Dios nos corrige y castiga, porque la corrección y el castigo nos llevan a percibir la gloria de Dios y nos llevan a la santidad, porque reprenden el pecado, haciendo distinción entre los grados de maldad y de culpabilidad. Y en segundo lugar, porque quita el pecado. La corrección quita el pecado, lo reprende y lo quita. Y en tercer lugar, porque nos purifican y sanan el corazón para que seamos santos. Aquellos que se arrepienten de sus pecados y lo abandonan son perdonados y se nos dice en la Biblia que transitarán las sendas de luz de Dios. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y en Job 31:23 dice, temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Hermanos y amigos, que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga y os ayude a entender que es bienaventurado aquel a quien Dios corrige. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos enseña que tú quieres lo mejor para nosotros, que quieres que seamos honestos, rectos, justos, buenos, que te amemos, que guardemos tus mandamientos, que vayamos por la senda recta siempre, de justicia, de luz, y que a pesar de que tú quieres esto para nosotros, por nuestro pecado, muchas veces abandonamos esa senda
y hacemos lo que no debemos. Entonces tú nos reprendes y nos llamas por tu palabra al orden, a la senda, a la rectitud, y si escuchamos, con tu palabra es suficiente, y con tu palabra somos corregidos y enmendados. Pero Señor, también hemos visto que cuando no sucede así, tú tienes que corregirnos, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que si llega ese momento, aceptemos el castigo, la corrección, que lo aceptemos con humildad, con mansedumbre, como hijos tuyos, para que así podamos ser no solo reprendidos, sino corregidos, y que podamos dar frutos dignos de justicia. Ayúdanos, Señor, a ser bienaventurados, a entender que somos bienaventurados por recibir de cualquier manera la reprensión, la corrección que tú usas para llevarnos a la luz y a la justicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias también por la sanidad que sigues dando a los enfermos. Gracias, Señor, por todos y cada uno de ellos, porque vemos que tú estás obrando sanidad. Gracias porque estás obrando también otro tipo de bendiciones, Señor, entre tu pueblo, entre los tuyos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros, que nos ayudes a desprendernos del pecado siempre, a amarte, a obrar con justicia, a hacer buenas obras, en definitiva, a ser buenos hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a todos. Te lo suplico por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.